La Santa Misa llega a su hogar desde la Iglesia Nuestra Señora de la Caridad gracias a Alcaldía Municipal de Comayagua, Repostería Ana, Yantimán, Ebanistería Rodríguez, Ricardo's Restaurant. Véanos también en nuestro canal de YouTube y suscríbase a TV Comayagua F. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. El apóstol Pablo recomienda a todos los cristianos que vivan una vida digna de la llamada que han recibido y nos recuerda 5 palabras básicas de la fe: humildad, mansedumbre, paciencia, amor y unidad. Atentos a la lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, a través del signo del pan, Jesús se manifiesta como pan para la vida del mundo. Multiplicar el pan es multiplicar la solidaridad y la hermandad. La abundancia con la que Dios nos bendice tiene que ser compartida con todos los hermanos. Los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Evangelio cantando. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que estos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos.
Bien, queridos hermanos y hermanas, de nuevo estamos reunidos nosotros hoy, ¿verdad? A semejanza del pueblo que sigue a Jesús. Hoy se nos habla, y el elemento central, podríamos decir, es el alimento, ¿verdad? La comida. Tanto en la primera lectura del profeta, en el libro de los Reyes, que nos habla de Eliseo, ¿verdad? Habla de estas espigas, del grano de panes de cebada, de la espiga de trigo. Y el Evangelio también, ¿verdad? Están en conexión, nos habla de esta multiplicación de los panes. Y también Eliseo, que fue gran profeta de Israel, ¿verdad? Y aquí dice que a Jesús decían de él, este es el gran profeta que iba a venir al mundo, ¿verdad? Entonces dice que Jesucristo se fue a la montaña de nuevo él solo, porque lo querían proclamar como rey. Decía que hoy el alimento es el elemento central, ¿verdad? Aparte de los personajes de Eliseo, de Pablo y el Señor Jesús, que siempre, ¿verdad? Sabemos que, como diríamos, llevan la delantera. Ellos son los que en esencia hacen presente, ¿verdad?, este proyecto de Dios para la humanidad. Y qué bonito es hablar de la comida, ¿verdad? Entonces no pensemos en aquel tiempo, como dice la lectura del Evangelio, sino pensemos hoy, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí reunidos para alimentarnos de este alimento que nos concede el Señor, ¿verdad? Y decía, qué bonito es hablar de la comida, ¿verdad? Despierta ese apetito, y más si uno tiene hambre, ¿verdad? Que le den de comer es algo extraordinario, ¿verdad? Es algo extraordinario. Entonces, imaginémonos así, ¿verdad? Que en este pasaje del Evangelio dice que uno era el que tenía 5 peces, un joven, no dice quién, ¿verdad? Tenía 5 panes y 2 peces. Así dice, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Entonces, es el que se lo lleva a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el que hace la obra, el milagro? ¿Quién es el que hace la multiplicación? El Señor Jesús. Entonces, ¿verdad? Así imaginémonos nosotros, ¿verdad? Cuando nos levantamos, ¿verdad? Y actuamos dando al otro, como decían ya en la monición, con solidaridad, ¿verdad? Por ejemplo, el esposo a la esposa o la esposa al esposo se levanta y en virtud de reclamarle lo del día anterior, le tiene su tacita de café caliente, o el esposo a la esposa le da un beso en la mañana, o los padres y los hijos se dan un abrazo. Eso es hermoso, ¿verdad? Entonces, también, imaginémonos, vienen ustedes aquí a recibir este alimento, y lo que viniera yo a hacer, o cualquiera, a dar un sermón de palos, ¿verdad? No es lo que el Señor hacía. Dice que el Señor se compadece de la multitud y sabe que tienen hambre, y dice hay que darles de comer, ¿verdad? Hay que darles de comer. Y aquí es importante, sabemos que los números cuentan en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Los 5 panes, los 2 peces, los 12 canastos. Así le enseñaba los padres a los hijos hebreos la transmisión de la fe a través de los números, ¿verdad? Por ejemplo, les decían el número 1, que significa Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El 2, que significa la separación,
de la noche con el día, ¿verdad? La oscuridad con la tiniebla, con la luz, perdón, la separación o las dos lumbreras, el sol y la luna, y así les iban explicando. El número 3, la plenitud, la divinidad, la Santísima Trinidad, o los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también las 4 matriarcas, es decir, las madres, aquellas grandes mujeres, ¿verdad? Sara, Rebeca, Ruth, Judith, y el 5, el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros de la Torá. Y así le iban mostrando la fe a los hijos, ¿verdad? Con los números. Entonces decía, los números aquí también cuentan, ¿verdad? 5 panes estaban en la plenitud, ¿verdad? De la Torá, y el 7, que es plenitud, también, ¿verdad? Sabemos que eso, el 7 significa plenitud. Entonces decía, hoy todo esto tiene significado. Por ejemplo, los sobrantes, aquí también lo que sobra es importante, ¿verdad? Dice que sobraron 12 canastos. Entonces, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, ¿verdad? Y lo que hace, presenta el Señor, es que este alimento no se lo quita, por decirlo, al pueblo, porque ya hemos escuchado en estos evangelios de estos días, dice que el Señor ha venido por las ovejas descarriadas de Israel, y también cuando envía a los discípulos lo manda a los pueblos primero de Israel. Entonces, ¿verdad? Estos 12 canastos, estos que sobran, hace presente, ¿verdad? Que el alimento está para las 12 tribus, pero que el Señor, ¿verdad?, viene a alimentar a toda la humanidad. Y prueba de ello somos nosotros, que estamos siendo alimentados ahora con este alimento. ¿Por qué? Pablo en la epístola a los Efesios nos dice también esto, ¿verdad? Cuando yo, Pablo, prisionero por causa del Señor, les exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Pablo ya se ha alimentado de esto que ha sobrado, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Los discípulos, los 12 canastos, van a quedar llenos su corazón de este alimento para dar. Y Pablo igual, ¿verdad?, lo lleva y se ha alimentado Pablo ya de la humildad, se ha alimentado de la comprensión, se ha alimentado, ¿verdad?, del amor, ¿verdad? Porque todos conocemos la vida de Pablo, y cuando dice aquellas palabras, amen los dones de arriba, ¿verdad?, los dones superiores, esfuércense por ellos, ¿verdad? Está hablando que él ya se ha nutrido de este alimento. Entonces, este alimento es que nos venimos a nutrir nosotros, aquí a la luz de la palabra, ¿verdad? Y Pablo ya habla, también dice, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, habla de esto, entonces, el mismo alimento. Nosotros como iglesia recibimos el mismo alimento, ¿verdad? Y ese es el alimento pleno, que no se extingue, ¿verdad? No se extingue. El alimento, el pan de vida, Jesucristo. Dice aquí que estaba cerca la Pascua, ya estaba como preanunciando este verdadero alimento que lo va a instituir en la última cena con los discípulos, ¿verdad? Y dice que estaba próxima la Pascua de los judíos. Entonces, pues viendo lo que es el alimento, también se habla de la solidaridad en nuestro tiempo, ¿verdad? El alimento. Fíjense, en las últimas 3 décadas es cuando la humanidad ha producido más alimento, la tierra, y es cuando surgen más gente pobre que muere de hambre, ¿verdad? En África sabemos cuántas personas mueren de hambre al año, son millones, mientras en los países que viven la opulencia se despilfarra. Dicen, me decía un amigo a mí que en Nueva York se botan 30 toneladas de alimentos diario, ¿verdad?
y los países que se van a unir en alianzas con esto de la globalización también, que para ser parte, miembros por ejemplo, de la Unión Europea, cuando tenían que unirse, los países tenían que nivelarse. Por ejemplo, a España le obligaron a tirar al mar 25.000 toneladas de cítricos que se podría alimentar a la gente. Entonces, también aquí vemos cómo lo que surge, ¿verdad?, cuando el hombre no conoce a Dios o no quiere dejar. La Santa Misa llegó a su hogar desde la Iglesia Nuestra Señora de la Caridad gracias a Alcaldía Municipal de Comayagua, Repostería Ana, Yantimán, Ebanistería Rodríguez, Ricardo's Restaurant. Véanos también en nuestro canal de YouTube y suscríbase a TV Comayagua F.